arrancamos. Bueno, aquí estamos. Empezamos nomás. Bueno, tenemos algunas novedades. Tuvimos una reunión de cátedra el lunes pasado y se tomó la decisión de tomar un parcial. Vamos a tomar un parcial en la semana del 22 de junio. Los 3 cursos, obviamente, vamos a tomar el parcial. Y el tema es que la modalidad, como estamos en el modo a distancia, es que va a ser a través del campus. Así que todos tienen que tener para ese momento habilitado el campus. La idea es que a las 7 de la tarde se va a poner visible el enunciado en la página de la materia en el curso de los miércoles. Y a las 22 horas, a través de una tarea que se llama un assignment, una asignación, ustedes van a subir el código assembler de los problemas que vamos a plantear en el parcial. Va a ser, digamos, similar a los parciales presenciales, excepto que la entrega, en vez de ser una hoja de papel, va a ser un archivo .asm. En realidad van a ser 2 o 3 archivos .asm. Todavía no definimos si van a ser 2 o 3 problemas que les vamos a dar para resolver, pero la entrega va a ser el tema, es que la entrega va a ser a través del campus, con lo cual a las 10 de la noche se bloquea la entrega. Tienen que entregarlo antes de esa hora. Por eso es importante que prueben que pueden acceder al campus, que no tienen inconveniente en bajar y subir archivos. Se te entrecortó un poquito al final. Y bueno, lo otro que le comento es lo que... Se entrecorta un poquito al final. Que es importante que tengan acceso sin problemas al campus. Pedro, perdona, me entrecorta un poco, así que si podés repetir eso. Lo último fue que cuando hablabas de campus. Igual a mí me quedó la pregunta de cuándo es la cámara la fecha, perdón. Sí. En la semana del 22 de junio. O sea que para nosotros sería el miércoles 24 de junio. Claro, el 24 de junio sería nuestra fecha de examen. Perfecto. Exactamente, que es en 1, 2, 3 miércoles contando. Y va a ser como durante la cursada. Lo que entra en el parcial es hasta lo que se da hoy. Va a ser igual que la cursada del enunciado, excepto que la entrega va a ser un archivo. Sí, la mecánica es igual, parcial y 2 recuperatorios, pero en la modalidad a distancia. Ajá, está bien. Y lo otro que vamos a hacer, como para que digamos, no surjan inconvenientes ese miércoles, es... hoy explicamos interrupciones, que es el último tema que entra. El miércoles que viene vamos a hacer un simulacro de examen parcial. A las 7 se va a poner un enunciado de un problema sacado de un parcial viejo. Y la idea es que ustedes traten de resolverlo y subirlo al campus antes de las 10 de la noche. Como para evaluar que el mecanismo funciona, que no hay inconvenientes. Digamos, puede estar bien, puede estar mal, no es evaluativo lo que ustedes entreguen el miércoles que viene, pero sirve para probar el sistema y también para probar ustedes cómo funciona de su lado. Y al otro miércoles vamos a hacer lo mismo, pero con 2 problemas. ¿Sí? Y obviamente durante todas estas 3 semanas pueden hacer todas las consultas que hagan falta, pueden resolver parciales viejos y hacer consultas sobre esos parciales, etc. Lo que vamos a poner de problemas el miércoles que viene y el otro son problemas de parciales viejos que, como para que puedan resolverlos en 1 hora y puedan subirlos. ¿Sí? Lo que tratamos de probar es la mecánica de trabajo en los próximos 2 miércoles. Y al tercer miércoles sí va a ser el examen. Bueno, escucho sus dudas o consultas sobre esto. ¿Va a ser exclusivamente... Hola, ¿qué tal? ¿Va a ser exclusivamente práctico? Sí. Pensábamos que por ahí podíamos poner alguna pregunta del microcontrolador, pero finalmente decidimos que lo mejor es que sea totalmente práctico. Van a ser 2 o 3 programas a desarrollar, es decir, les planteamos un problema y ustedes ponen un algoritmo y una implementación en Assembler. Una pregunta sobre el tema horario. ¿Va a ser de 7 a 10? Digamos, la idea es que el examen dure 3 horas. Exactamente. Bueno, gracias. La idea es que sea algo muy parecido a un examen presencial con la computadora. Claro. Hay un feriado que marca ahí el 17, que es miércoles. No sé si se corre, si eso... ¿El 17 es feriado? ¿Puede ser? Me figura en el almanaque en rojo, a mí, no sé. Desconozco, igual el examen sería el 24, pero
General Si hace Güemes. falta, hacemos una clase. A ver. Conmemoración de General Güemes, dice mi hermana, que no sé. Perdón, pero es el 15, pasa al lunes 15 ese. Ah, bueno, está bien. Listo. Listo, aclarada la duda. Gracias. O sea que queda en la nada por ahí el tema que había dicho Campillo el viernes, que iba a mandar una encuesta de a ver qué opinábamos, si era mejor el parcial o un trabajo integrador. Sospecho que no, porque el lunes pasado nos dijo, muchachos, tomamos parcial. Ah, se ve que lo decidió el fin de semana. Se ve que el fin de semana tuvo un rapto de iluminación y decidió que lo mejor era evaluar por parcial. Ojo, Claro. lo cual no quita que finalmente haya un trabajo integrador aparte del parcial. Ah, bueno. El parcial hay seguro. Ahora, si va a haber aparte de eso, nosotros planificamos todo como si no hubiera trabajo integrador, pero bueno, esta planificación la hicimos suponiendo que o la semana que viene o la otra íbamos a empalmar a clases presenciales, pero bueno, eso estamos pensando que no va a suceder, este cuatrimestre no va a haber clases presenciales casi con seguridad, entonces bueno, armamos la evaluación por parcial. Y está contemplado el tema también de que por ahí dice que hay como una extensión de cuatrimestre también hasta el 22 de agosto. El cuatrimestre finaliza el 22 de agosto. Claro. Lo que hay una extensión de cuatrimestre es para las materias que sí o sí necesiten alguna actividad presencial, pero no somos nosotros. Claro. A nosotros el cuatrimestre nos termina el 22 de agosto. Yo estoy un poco atrasado con la entrega de los TP, no sé si eso por ahí me va a afectar o... Y como en principio la evaluación iba a ser solo con los trabajos, íbamos a ser bastante estrictos con el tema de entregas. Como finalmente va a haber un parcial, digamos, hay que entregar los trabajos prácticos, pero somos un poco más flexibles con eso. No es que si no entregas hoy el TP3, estás afuera del curso. ¿sí? No, bueno, porque finalmente vamos a evaluarlo con un parcial. En varias materias se están poniendo así bastante con esas cosas y bueno, gracias. No, entendemos que, a ver, es una cosa muy atípica para todos, entonces la idea es relajar un poco y no sumar tensiones innecesariamente. Perfecto, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda sobre el tema del parcial, la mecánica? Igual, obviamente, si después se les surge alguna duda, pueden escribirnos o preguntar cuando terminemos la clase de hoy. ¿Sí? A ver si poniendo la cámara... ¿Se entrecorta si pongo la cámara? Por ahora no. Listo, entonces seguimos con cámara. Una pregunta antes de empezar de la clase pasada. Me acuerdo que ahí Fernando había mostrado un archivo Word que estaba bastante bueno como apunte. ¿Será posible que se suba eso al Classroom? Sí, seguro. Fernando, subilo. sí, si no lo puedo. Es un borrador y voy a ver si lo prolijo un poco y esos son gráficos que fui tomando de diferentes lugares, pero bueno, voy a ver si lo puedo prolijar un poco y se los paso. Igual es más que nada una ayuda en memoria como para ilustrar, como cuando uno copia en el pizarrón y eso. Tengan en cuenta, tómenlo como un borrador. Sí, muchas gracias, Fernando. A mí me sirve como un machete, ¿viste? Como para ir viendo ahí algunas cosas. Está bueno. Gracias. Perfecto, no hay problema. Se los paso. Listo, mañana ahora calculo que ya voy a estar pasando este documento junto con los códigos, y la verdad se me olvidó y estuve viendo unos trabajos prácticos 2. Algunos te habrán visto que les creé un issue. Se entrecorta eso último, no sé si. Sí, no te estoy escuchando. Fernando, ¿podés repetir lo último? ¿Podés repetir? Sí, digo, estuve viendo unos trabajos prácticos 2, estuve creando un issue a medida que lo iba viendo con algunos comentarios, más que nada son, algunos son para corregir o para que expliquen un poco mejor, otros son así como comentarios sobre el mismo trabajo práctico. Vi también que subieron los videos de YouTube, así que también puse está bien. Hay algunos que les puse un poquito probado, pero tengo que ver cómo poner la etiqueta como dice Fabricio. Bueno, con respecto a los trabajos prácticos, la división de tareas que hicimos, bueno, el trabajo práctico 1 lo ve Fabricio, el 2 lo ve Fernando, el 3 lo voy a ver yo,
y después vuelve a empezar la ronda Fabricio, Fernando y yo, como para que sepan, digamos, a quién dirigirse por dudas o consultas sobre los trabajos, ¿sí? Ok, entonces, y yo ahora, por ejemplo, tengo el TP2 casi todo terminado, me falta el video nada más que lo iba a grabar hoy. Le tengo que levantar un issue y ponérselo a quien ahora, Fernando. No, cuando subas se va a crear un issue a todos y Fernando te va a contestar. Ah, perfecto. La idea es que no haría falta, si lo podés subir el video mejor, pero ¿viste? No todos lo subieron. Lo que importa es que el trabajo práctico en sí estuviera bien. Tenés que subirlo, yo te recomendaría crear una carpeta llamada TP2, y con esta carpeta TP2 lo pones todo y creas un issue diciendo ya subí el TP2, es como respuesta de ese issue, te voy haciendo algunos comentarios, te digo si hay algo más, si está todo bien, etc. Bueno, perfecto. Bueno, si no hay más dudas operativas, empezamos con el tema de hoy. Yo tengo una duda, pero nada que ver con el parcial ni nada. Estuve haciendo el TP3 Sí, y yo estaba conectando todo en el puerto, sería el puerto D del micro. sí. Y noté que cuando tengo conectado un LED en el reset, digamos, no me deja compilar, no me deja cargar ningún programa en el micro. Pero, ¿Por qué puede ser eso? pero en el reset no deberías conectar nada, porque la pata de reset solo es para reset. No tendrías que tener nada colgado de ahí. Ok. O sea, eso está mal, pero ¿por qué pasa que si conectas algo ahí no se puede compilar? Porque el programador del micro trata de resetear el micro para ponerlo en modo programación y bajarle el programa. Ah, ok. Entonces Bueno, vos al voy a colgarle cambiar. algo ahí estás impidiéndole controlar el reset del micro. Claro. Eso es un poco lo que está pasando. Bueno, entonces voy a cambiar de puerto y usar el B o el C. Sí, digamos, trata de usar los puertos, los que están marcados como Digital Input Output, DIO. Dale, Empezá por usar esos. Después, cuando ya estás más canchero con esos puertos, podés pasar a usar los analógicos o otros puertos más específicos del micro. ¿Sí? dale. Gracias. Yo te comento una cosa, vi algunos trabajos prácticos en el cual, en el esquemático, el trabajo práctico 2, Se entrecorta otra vez. Profe, no te escucho. Entrecorta. Repetilo, Fernando, por favor, porque saliste muy entrecortado. No, Sí. no se entrecorta, es como si tuvieras el micrófono tapado o lejos. O lejos, sí. No, lo tengo a 30 centímetros de mi boca. Ahora se escucha Pero bien. bueno, voy a hablar un poco más despacio quizás. Dale. Decía, en el trabajo práctico 2 estuve viendo los esquemáticos y observo que en el reset, en el circuito de reset que está bien conectado, no siempre hay un capacitor. Y es recomendable tener un capacitor, ya sea que tenga un impulsador o no, porque si por ejemplo hay un pulsador y algún ruido o algo, y llega a veces a resetear el micro, puede quedar en un estado inestable. El capacitor lo que hace es asegurarse que una vez que uno toca el pulsador y activa el reset, va a estar activado un cierto tiempo. El capacitor de la resistencia se asegura que esté un cierto tiempo como para resetearlo como corresponde. No sé si se entendió. Sí, lo último, por favor, que lo último de la parte del capacitor, perdón. No, está bien. El capacitor, junto con la resistencia, lo que Sí, está haciendo es generar un caos, o sea, generar un tiempo de reset que garantiza que tiene suficiente tiempo como para que el reset sea efectivo. Si no hay un capacitor, puede llegar a ser, si hay en esto que lo estoy pasando ahora, hay una gente aquí. Puede llegar a pasar que el reset, el pulso de reset sea corto y el micro no llegue a resetearse completamente, o no llegue a resetearse todos los dispositivos completamente.
Ok. Por eso el capacitor Claro, es conveniente ponerlo. ese capacitor ya lo tiene el Arduino, ¿no? Por default, porque yo vi un capacitor conectado al circuito de reset y dije, no sé para qué es esto, pero bueno, está en el Arduino, lo pongo. Sí, tiene el capacitor, tiene el pulsador, todo. Lo que pasa es que en el esquemático que hicieron en el trabajo práctico 2, que algunos no pusieron el pulsador ni el capacitor, otros pusieron el pulsador, pero no el capacitor. Entonces, como lo comenté, quería marcárselos en audio también. Claro, gracias. Claro, lo que pasa es que aunque estemos usando el Arduino, igual hay que dibujarlo eso, el reset y eso. Sí, por supuesto, Claro, porque forma parte hicieron del el circuito del micro. circuito, hicieron el esquemático con el pulsador para el puerto, con el LED para el puerto, todo eso. Entonces, bueno, si hicieron el circuito de clock, que también está en el Arduino, hicieron el circuito de reset, entonces es bueno poner el capacitor también. Está bien, perfecto. Bueno, ¿alguna otra duda, cuestión? Bueno, empezamos nomás entonces el tema de la clase de hoy. La idea de la clase de hoy es ver lo que se llama polling e interrupciones externas. ¿Sí? La idea del polling es la siguiente. Ustedes hasta ahora escribieron o vieron tanto en esta materia como en otras programas que resuelven cosas de forma algorítmica. Es decir, yo tengo algo que necesito resolver, tengo un algoritmo que lo resuelve y genera un resultado. ¿Sí? El tema es que no siempre esa es la forma de trabajar de los sistemas que nosotros desarrollamos, sobre todo en esto que llamamos sistemas embebidos. A veces el sistema está haciendo algo o casi nada y simplemente está esperando que algo suceda y recién va a responder cuando eso que está esperando suceda. Un ejemplo pavote, el control remoto de apertura de un portón. En realidad el microcontrolador que controla el motor de apertura del portón no sabe cuándo uno va a presionar ese botón. Entonces está la mayor parte del tiempo haciendo nada, esperando a que llegue la señal de que alguien necesita abrir el portón. A esas cosas externas normalmente las llamamos eventos. Y la característica principal de los eventos es que no sabemos cuándo van a suceder. Entonces tenemos que escribir nuestros programas teniendo en cuenta esa situación. A esto en general se lo conoce como programación orientada a eventos. Es decir, yo no estoy haciendo un algoritmo que resuelve un problema concreto, sino tengo un sistema que va a responder de distintas maneras según los eventos que reciba. ¿Se entiende? Entonces, como el sistema está esperando que sucedan esos eventos o está haciendo algo muy simple o directamente no está haciendo nada mientras espera, hay dos formas de saber si se produjo un evento. La primera es preguntarle a los dispositivos que pueden generar eventos, che, ¿tenés algo para decirme? ¿Necesitas que haga algo? ¿Querés transmitirme un dato? ¿Necesitas que te diga algo yo? Ese consultar a los componentes o a las cosas que pueden generar eventos y hacer permanentemente esas consultas o estar permanentemente leyendo su estado para saber si generaron un evento, es lo que se llama polling. Es decir, digamos en forma de una traducción coloquial, preguntar. Es decir, permanentemente el sistema lo que está haciendo es preguntándole a las cosas que pueden generar eventos si tienen algo para decir. Esa es una forma de resolver el sistema. La otra es que el sistema está haciendo algo que puede ser simple o puede no ser nada, y los dispositivos, cuando generan un evento, de alguna manera le hacen saber por hardware al microcontrolador que sucedió algo, el microcontrolador deja de hacer lo que está haciendo y pasa a ejecutar una rutina que está preparada para atender ese tipo de evento. ¿Sí? Y cada tipo de evento distinto tiene una rutina asociada. Es algo muy parecido a subrutinas, excepto que una subrutina uno sabe cuándo la va a llamar o qué circunstancias la van a llamar, es lo que se dice que son determinísticas. Una interrupción es un tipo de subrutina que sucede en un momento totalmente inesperado, corta el ciclo de trabajo normal del procesador y pasa a ejecutarse
otra parte del software que atiende ese evento que se generó, ¿sí? Entonces, los eventos que van a generar este tipo de cosas son los periféricos del procesador. Los conversores analógicos digitales, el puerto serie, el puerto SPI, etc. En particular, hoy lo que vamos a ver son dos tipos de eventos externos. Uno que se denomina interrupción externa, que es cuando una pata específica del micro recibe una señal. Eso produce un evento que hace que se deje de ejecutar lo que se está ejecutando y pase a ejecutarse una rutina. Esa rutina se la conoce como rutina de interrupción, porque se deja de hacer lo que se está haciendo. El otro tipo de evento que vamos a ver es cuando un pin cambia de estado. Este microcontrolador tiene la capacidad de que cuando un pin cambia de su estado de 0 a 1 o de 1 a 0, se genera un evento que produce una interrupción y pasa a ejecutarse otra rutina en otra zona de memoria, ¿sí? Si algo sale entrecortado, si algo no se entiende, por favor interrumpan, ¿eh? Entonces, hecha esta presentación. Perdón, sí. Dijiste en el primero de los casos, o sea, en el segundo caso era el pin del micro cambiaba de estado, pero la interrupción externa, puerto, sí. Claro, un pin de algún puerto, y la interrupción externa está dado por un cambio en la entrada de dónde. Pero un pin específico. De un pin específico que se denomina de interrupción externa. Ah, el int es un pin específico del micro. Ahí marcado. Exactamente. Okay. Exactamente. Entonces, bueno, yo ahora les voy a compartir mi pantalla, así vemos esto un poco primero en el hardware y después en el software. Bueno, ahora están viendo la pantalla. Este es el diagrama esquemático del Arduino Uno. Ahora yo voy a ampliar la zona del procesador. Esto que estoy ampliando es la zona del programador. Acá está el procesador, el Atmega 328. Bueno, la pata de interrupción externa es la que está marcada acá como int0, PD2, pin 4 del micro, marca IO2 de la placa Arduino. Y lo otro que vamos a trabajar es con los pines que pueden generar interrupciones, que son los que están marcados como pin change en la hoja de datos, y acá están marcados como PC. ¿Sí? Perdón, acá. Interrupt pin change, acá, PB0. ¿Sí? ICP, pin 14, IO8 del Arduino. ¿Sí? Con esos pines vamos a trabajar en el hardware. Con el software, vamos a empezar viendo el polling. ¿Sí? Fíjense que en particular el assembler del ABR Studio permite trabajar con defines. ¿Sí? Yo definí un define que es monolítico para compilación condicional, vamos a ver por qué lo llamo monolítico, y tengo comentados uno que son tareas. Perdón, ¿el polling cuál era? Sí. El polling es cuando vos le preguntás a los dispositivos si tienen algo que decir. La interrupción es cuando el dispositivo fuerza un cambio en el flujo de ejecución del software del microcontrolador. Perdón, o sea, polling es lo que veníamos haciendo hasta ahora cuando preguntábamos constantemente, ¿no? Exactamente. Okay. Polling era lo que venían haciendo. Otra cosa, cuando hablaste, especificaste interrupciones externas, ¿es porque también hay interrupciones internas o...? Exactamente. No, okay. No, de hecho, vamos a verlo más adelante. La interrupción externa es porque es una pata específica del micro, que cuando una señal se pone ahí, generada externamente por lo que sea, se produce el cambio de flujo de ejecución. Las interrupciones internas son producidas por los periféricos que tiene el microcontrolador. Por ejemplo, el conversor analógico digital. Cuando el conversor analógico digital termina de hacer una conversión, como el tiempo de conversión es muy largo en comparación al tiempo de ejecución del software, no tiene sentido quedarse a esperar que termine la conversión, sino que uno le dice al conversor analógico digital, che, empezá a convertir y cuando tengas un resultado avísame, y pasa a hacer otra cosa. Y cuando la conversión se termina, uno va y lee el resultado del conversor en un registro. Ok, perfecto. Gracias. Por eso, esas interrupciones sí se las llama internas. El conversor analógico digital, el puerto serie, el puerto SPI. De hecho, todos los periféricos que ven en el diagrama de bloques del Arduino
en general generan interrupciones. Entonces, bueno, vamos a ver el código este que tenemos acá de Paul. Se te está entrecortando, no sé si soy yo. Bueno, tenemos el include. A mí también se me cortó. Sí, ahí ya se Sí, cortó. Todos los números tienen que tener algún tipo de label. Se te cortó, Hasta profe. ahora, digamos, Pedro, más allá de que lo marcamos sí, como un issue. Se está entrecortando. ¿Sí? Ah, Pedro, ok. Más sí, allá se está de que lo entrecortando. exigimos. El último minuto, 30 segundos se cortó. Pedro. Hola. Sí, Pedro, ¿me escuchás? Hola. Pedro. Sí, Pedro, ¿me escuchás? A ver, probemos a sacar la cámara. Probemos a sacar la cámara. Ahí saqué la cámara. Volvemos al código. ¿Se escucha mejor? Sí, se escucha ahora creo, pero hay como un ruido de fondo. Hola. 1, 2, 3. Hola. Yo ahí escucho A ver bien. si Se escucha. Creo alguien que ahora se te está, escucha, ¿eh? aparte de mí con el micrófono. Ah, listo. No hay problema. Listo. Volvemos entonces al código. Bueno, como les decía, dos cosas. La primera, bueno, sin números mágicos. La segunda, ustedes habrán notado que muchas operaciones requieren que el argumento esté en un registro previamente. Es decir, yo, por ejemplo, no puedo mover una constante directamente a un puerto. Necesito mover una constante a un registro y de un registro a un puerto, ¿sí? Entonces, es muy cómodo hacer esta definición que acabo de hacer acá. Def dummy res R16. ¿Esto qué significa? Que yo agarro un registro que voy a usar como pasarela para intercambiar datos entre constantes y puertos, por ejemplo. Y ya lo tengo asociado a un registro. Ya sé que el R16 va a ser dedicado a eso. Entonces, en vez de poner R16 por todos lados, pongo dummy reg y ya sé de qué estoy hablando. Después hago dos EQs, uno para definir el pin de entrada, que está en el puerto, en el PD7, y el pin del LED, que está en el PB5. Esto se mantiene igual que en los códigos de ejemplo que ya dimos. Bueno, tengo el CSEG, en origen en 0, que es el reset, y en el reset hago un salto a la parte de configuración. La parte de configuración está después de todos los vectores de interrupción, por eso el origen int vector size. Un comentario en el medio. Ah, no. Listo. Bueno, empezamos la configuración. Primero stack pointer. Acá, como les decía, uno no puede mover una constante directamente al SPL y al SPH, entonces uso el dummy reg como pasarela. Cargo low ramen y high ramen. Lo mismo para la configuración del puerto. Como quiero configurar el puerto B como salida, le cargo FF y lo muevo al DDR. Como quiero el puerto D de entrada, lo cargo con 00, lo muevo al DDR del puerto D. Y fíjense esto, cuando uno configura el puerto como entrada, uno puede configurar si la resistencia de pull-up está presente o no a través del port. ¿Sí? Ahora vamos a ver el diagrama en la hoja de datos. Vamos a ver los IO ports. ¿Sí? Fíjense, cuando yo configuro el puerto como entrada, yo puedo habilitar la resistencia de pull-up a través del valor del port, es decir, de este flip-flop del medio que servía para usar un 1 o un 0 a la salida. Cuando yo configuro el puerto como entrada, este buffer se deshabilita, entonces este flip-flop no fuerza una salida, lo cual está bien porque yo quiero que trabaje como entrada, pero sí me sirve para comandar una de las entradas de stand que habilita o no la resistencia de pull-up. ¿Qué significa esto? Que yo puedo tener un puerto de entrada que sea totalmente pasivo, si yo escribo un 0 en el port, o puedo tener un puerto de entrada que tenga una resistencia de pull-up, si yo escribo un 1 en el puerto. ¿Sí? Entonces fíjense que escribiendo un valor de salida en port, puedo habilitar o no esa resistencia de pull-up cuando el puerto trabaja como entrada.
que de hecho es lo que estoy haciendo acá. Como yo quiero que los pull-ups del puerto D estén activos, escribo un FF y de esa manera tengo las resistencias de pull-up activas. Entonces, bueno, lo primero que vamos a ver es un polling monolítico. ¿Qué hacemos? Leemos el pin de entrada. Si está en 1, ponemos un 1 en el pin LED. Si está en 0, ponemos un 0 en el pin LED y vuelvo a empezar. Fíjense que en 5 instrucciones resolví todo. Como código compacto, es código muy compacto. El problema es un código muy poco mantenible. Si yo ahora necesito hacer otra cosa, como leer otro pin o prender otro LED, ya tengo que empezar a meter cosas en el medio y no queda tan fácil, ¿sí? Por eso a esto lo llamamos monolítico, porque es muy compacto, pero es muy poco extensible. La otra forma de hacer las cosas es con tareas. Entonces, ¿yo qué hago? Yo tengo un ciclo principal que básicamente es una llamada a distintas tareas, y cuando termina la ronda de tareas, vuelvo a empezar. Hago un salto al comienzo, ¿sí? Esto como forma de, cuando más adelante si ven otras materias y ven algoritmos de scheduling, es decir, algoritmos que deciden cuándo se ejecuta una tarea, a esto se lo llama round robin, ¿sí? Porque es una ejecución de tareas en forma sucesiva. Primero hago la tarea de leer entrada, después se ejecute durante el tiempo, etcétera, ¿sí? La idea es que esto sea muy simple y simplemente es un listado de tareas que se ejecuta en forma consecutiva y cuando se ejecuta la última tarea se vuelve a empezar con la primera, ¿sí? Esto es lo que hace la parte principal del código. Leer entrada lo que hace es lee el estado del pin, lo complementa porque yo prendo el LED forzando un 0 a la entrada, pero hizo el bit T para ver si tengo que prender o no el LED. Y el bit T lo pongo en 1 cuando quiero prender el LED y en 0 cuando no, es decir, el comportamiento opuesto al valor lógico del pin. Por eso hago el complemento. Después muevo el valor del bit de entrada al puerto T. Esto es la rutina de lectura. Finalmente la idea de esta rutina es dejar en el valor de T un 1 o un 0, según si es necesario no prender el LED, que en este caso particular es el valor inverso del puerto. Para la tarea de escribir salida hay dos formas de hacerla. Esta es con varios red, la primera variante. ¿Qué hace? Si T está en 0, paso a apagar el LED. Si no está en 0, directamente lo enciendo y salgo, ¿sí? Tengo un red acá que si lo tuve que prender salí y punto. Si lo tenía que apagar, salto a apagar LED. Apagar LED cambia, pone en 0 el bit y salgo. Esta rutina lo que tiene es que tiene dos red en dos lugares distintos. ¿Qué ventaja tiene? Que la rutina va a terminar lo antes posible. En cuanto se dé el juego mínimo de condiciones necesario para finalizar la rutina sale. ¿Qué es lo malo? Que hay distintos puntos de salida, y eso en general es una mala práctica de programación. La idea es que cuando uno escribe subrutinas o interrupciones haya un único punto de entrada y un único punto de salida. Si es necesario que la rutina se ejecute lo más rápido posible, uno hace esto de poner varios red, uno al final de cada camino posible de código. Si uno no tiene ese requerimiento de performance y puede programar de una manera un poco más ordenada, en la segunda variante lo que uno hace es un único punto de salida, que está acá en salir, que lo que hace es reemplazar el anterior red por un salto a donde está la instrucción de salida. De esta manera uno sabe que la rutina empieza en un único punto al principio y termina en un único punto al final, lo cual lo hace más fácil de mantener, ¿sí? ¿Se entiende hasta aquí? Sí, sí. Bueno, lo compilamos. A mí no me queda claro qué es el bit T. ¿Perdón? ¿Qué sería el bit T? El bit T es un bit que yo necesito indicar en algún lado el resultado de la tarea de lectura del puerto, ¿sí? Bueno, yo puedo indicarlo en un bit de un registro, del R0 al R31, pero en el status register yo tengo un bit disponible para este tipo de cosas, ¿sí? Si vamos a la estructura del status register, fíjense, el status register
el bit 6, que se llama T, bit copy storage. Es un bit que se puede usar para operaciones de bit. Es un bit disponible para trabajar. ¿Sí? Entonces, en particular lo hago en el bit T porque está disponible ahí. Podría usar el bit 0 de R16. De R16 tengo el dummy. El bit 0 de R17. Sí. ¿Dónde lo asignaste al bit T? O se asigna solo, no entendí esa parte. Bueno, como el bit T es específico, hay instrucciones específicas para manipularlo. ¿Sí? Si vamos al set de instrucciones, van a ver que, por ejemplo, BLD es una instrucción que mueve el valor del bit T a un bit de un registro. Y al revés, así como hay una de lectura, hay una de escritura. Está más abajo, RS. Por ejemplo, está set bit T, la instrucción que pone el bit en 1. ¿Sí? Como es un bit muy específico, se lo puede manipular sin necesidad de hacer ANDs y ORs. Las instrucciones particularmente que lo manipulan, por ejemplo, en la rutina de lectura, están acá. La rutina de lectura. BST. ¿Sí? ¿Qué hace BST? Mueve el bit específico de un registro al bit T del status register. Entonces, ¿yo qué hago? Muevo el pin D, en el pin de donde está el bit de entrada, lo muevo al registro T. Es Primero un bit, lo invertí ¿no? para que cuando la entrada vale 0. ¿Verdad? Sí, es un bit. El T es un bit. Sí. Bueno, lo compilamos. Lo bajamos al micro. Y ahora lo vemos. La entrada está en el pin en DIO7. Sí. Bueno, yo acá tenía el micro ya al costado. Bueno, acá tengo el micro, un pulsador, está conectado al DIO7, entonces cuando yo aprieto se prende el LED, es decir, yo lo estoy conectando, fíjense que una pata del botón está a masa, a GND, y la otra está al pin de entrada. Entonces yo cuando lo aprieto pongo un 0 en el pin, y cuando pongo un 0 en el pin, se invierte la lectura, el bit T se pone en 1 y se prende el LED en la tarea de escritura, que es prender y apagar el LED. ¿Sí? Bueno, esto es un poco el polling. Te hago una otra que pregunta. está la variante de hacerlo con... Sí, por favor. No vi bien ahí el video. Cuando pulsás, te lo prende y te lo mantiene prendido. O sea, cada vez que pulsás y sacás. Mientras yo lo mantenga presionado. Ah, está bien. No, cuando yo lo mantengo presionado, porque cuando yo presiono, pongo un 0 en el puerto. Como yo pongo un 0 en el puerto, termina apareciendo un 1 en el bit T, entonces la rutina de escritura del LED se fija el valor del bit T, como está en 1, lo prende. Cuando yo suelto, vuelve a estar el 1 porque yo configuré la resistencia de pull-up, entonces en el puerto se lee un 1, en el bit T queda un 0, la rutina de escritura del LED lee un 0 en el bit T y apaga el LED. ¿Sí? Sí, perfecto. Bárbaro. Entonces, esto es el tema del polling, es decir, yo tengo una lista de tareas, básicamente son dos, leer el pin, escribir el LED, pero podría tener una lista mucho más larga de tareas. Y lo otro es, bueno, puedo tener uno o varios red de salida. ¿Sí? La idea de tener un solo red es tener el código más prolijo y saber dónde empieza y termina la rutina. La idea de tener varios red es que la subrutina termine lo antes posible. Esas son las ventajas y desventajas de ambos enfoques.
Dicho esto, pasamos a ver el tema de interrupciones. Para eso cambiamos de proyecto. Vamos al proyecto por interrupción, como su nombre lo indica. Acá está. La idea es muy similar. La idea es que cuando yo apriete el botón se prenda el LED. Entonces empezamos. Definimos nuevamente el dummy reg en R16. Definimos el pin de entrada para pin change como el pin 0, porque acuérdense en el esquemático, el pin de entrada es el PB0. ¿Sí? Perdón, ¿estoy diciendo bien? Sí, estoy diciendo bien, sí, el PB0. Bueno, empezamos. En 000 está el jump a configuración, porque es de donde se sale del reset. Pero fíjense que ahora tenemos dos ORG más. Uno que dice int0 address y otro que dice PCI0 address. ¿De dónde salieron int0 address y PCI0 address? Salieron del M328 def. Ahora lo vamos a ver. Acá está. Fíjense que en este registro están definidos las direcciones de inicio de cada rutina de interrupción. Vamos a buscarlas. Definiciones de bit, definiciones de los periféricos, definiciones de los puertos, definiciones de interrupciones, la EEPROM, los log bits, los registros, bootload, acá está. Vectores de interrupción. Fíjense que int0 address corresponde a 002. Entonces, ¿qué hace esto? Esto va a ser, a partir de la posición de memoria 002, poneme la instrucción que querés que se ejecute cuando suceda la interrupción 0. Lo que yo quiero que suceda cuando se ejecute la interrupción 0 es que salte a la rutina de interrupción de la interrupción 0. Y SR es las siglas de, en inglés, Interrupt Service Routine, es decir, rutina de servicio de interrupción. Por eso en mucha parte de la literatura van a ver que dice ISR. Cuando leen ISR, seguro que están leyendo una rutina de interrupción de algo. Entonces, con org int0 address, yo fijo la posición de memoria donde está el vector de interrupción de la rutina de interrupción externa 0 y le pongo un salto a donde yo quiero que esté mi rutina que se ejecute. Con PCI0 address sucede lo mismo. PCI0 address, la posición de memoria 006. Entonces, en la posición de memoria 006 va a haber un jump a la rutina para pin change 0. Fíjense, vamos a ver, antes de seguir leyendo el código, cómo trabajan las rutinas de interrupción, por las dudas que no se haya visto, en la parte de interrupciones externas. La idea es que hay dos pines de interrupción externa, int0 e int1, y que hay pines que cuando cambian de estado, de 0 a 23, aunque no todos pueden estar disponibles en todos los micros, también se genera una interrupción. ¿Sí? Entonces hay dos pines que son específicos, que son int0 e int1, y hay bits de puertos que se pueden configurar para que generen una interrupción cuando cambian. Hay 23 bits de puertos que se pueden configurar para que hagan eso, que van de PCInt0 a PCInt23. El tema es que están agrupados en tres grupos, es decir, yo no puedo configurar individualmente la interrupción de esos pines, ¿sí? Pero vamos por partes. Vamos a ver primero lo que es el tema de interrupción externa. Para controlar las interrupciones externas, yo tengo un registro que se llama EISRA. ¿Sí? EISRA, la parte alta, no se utiliza, por eso están reservados. Y lo que se usan son 4 bits de la parte baja. Lo que configuran estos 4 bits es, primero, el bit 2 y el bit 3 configuran la interrupción 1, y el bit 0 y el bit 1 configuran la interrupción 0. Como nosotros estamos trabajando en la interrupción 0, solamente vamos a trabajar con los bits 0 y 1 del registro EISRA. ¿Y qué controlan esos bits? Eso está en esta tabla. Lo que controlan es la forma en la cual se va a disparar la interrupción. Si yo pongo esos dos bits en 0, la interrupción se va a disparar con un estado bajo del bit. Es decir, siempre que el bit esté en 0, se va a ejecutar la rutina de interrupción. Si yo lo configuro como 0 o 1, un cambio de 0 a 1 o de 1 a 0 en int0 va a generar una interrupción. Si yo configuro como 1 0, solamente el cambio de 1 a 0, es decir, el flanco descendente va a generar la interrupción. Y si yo configuro como 1 1, la interrupción se va a generar en la transición de 0 a 1, es decir, en el flanco ascendente. Es decir, que con estos dos bits yo determino el comportamiento de
qué tipo de señal va a generar la interrupción. ¿Se entendió? Sí. Una pregunta. ¿Dónde están, Sí. no sé si ya lo dijiste, dónde están esos bits? Estos bits están en el registro EICRA. Es un Ah, ok, registro ok. del microcontrolador. ¿Dónde está EICRA? En una posición de memoria que está acá. Vamos a ver. Tiene asociado una posición. De hecho, casi todo en el microcontrolador está. Acá está. EICRA. Interrupt Control Register. Fíjense que los bits tienen la posición 0, 1, 2 y 3. Esto lo vamos a ver en el código acá. Cuando vamos a la rutina de configuración, configuramos stack pointer como habitualmente lo hacemos, configuramos el puerto tal cual lo hicimos. En el puerto D, ahora particularmente configuramos, perdón, en el puerto B, como los pin change están en el mismo puerto que el LED, yo configuro medio puerto como salida donde está el LED y medio puerto como entrada donde están los pines donde puedo generar interrupción por pin change. ¿Sí? En la vez anterior configuramos todo el puerto B como entrada. Acá configuramos medio puerto B como entrada, medio puerto B como salida. El puerto D lo configuramos todo como entrada. Acá particularmente pongo a 0 el valor del bit T como inicialización. Y acá está la configuración de interrupción externa 0. Fíjense la sintaxis para hacer esto. Yo podría escribir R16,002 y store en EICRA el 0,02. Y eso funciona, pero es bastante desprolijo. Entonces, ¿yo qué hago? Por un lado tengo el dummy reg, es decir, yo tengo un registro que uso para pasar constantes a los registros de configuración, y cuando yo necesito tocar un bit específico, no pongo un valor de 8 bits, sino que pongo un 1 solamente en el registro que quiero tocar, en el bit que quiero tocar. Como yo quiero poner un 1 en el ISC01, ¿sí? Entonces, un 1 desplazado de la cantidad que marca IS01. Como ISC01, si nos fijamos acá, en el valor 1, esto es lo mismo que escribir 1 desplazado 1, que básicamente lo que hace es poner un 1 en el bit 1 del registro, que es lo que yo necesito, es decir, yo quiero que haya un 1 acá. ¿Para qué? Para que haya un 1-0 en estos dos bits, y cuando hay un 1-0 en esos dos bits, yo voy a la tabla de transiciones, y 1-0 genera interrupción por flanco descendente, que es como yo quiero configurar la interrupción. ¿Se entendió eso? Sí, otra pregunta te hago. Sí. Ahí no estás poniéndole un 0 al ISC00. ¿No es peligroso eso? No, porque el registro... yo en realidad cuento con esto para hacer eso. Fíjense que cada registro del micro tiene un valor inicial. Yo sé que el micro sale del reset con este registro todo en 0. Okay. Por eso alegremente puedo poner un 1 y confiar que haya un 0 acá. Pero Y tengo que no chequearlo eso. Algunos bits pueden arrancar en 1. Claro. Este micro creo que parte... ¿Perdón? No, te decía, Perdón, después si no después podés no se va a poner editar 1. este tipo de cosas. ¿O sí? ¿Es solo al principio? Sí, yo en cualquier momento puedo cambiar eso. Ah, por eso, pero... Se hace al principio, pero lo normal es que vos configures el micro al principio. Pero en el medio del programa, si yo necesito hacerlo, podría hacerlo. Sí. Ah, ok. Porque digo... Digamos, que yo lo haga al principio es configuración, pero pues la idea es, digamos, normalmente todo el software que uno hace, lo primero que hace uno es configurar al dispositivo y después que el dispositivo haga la aplicación que uno necesita. ¿Sí? Es decir, uno separa en dos etapas el software. Una etapa inicial de configuración y una etapa posterior de aplicación. Y la aplicación no empieza a ejecutarse hasta que no esté terminada la configuración. ¿Sí? Eso también como práctica de programación. Claro. Pero también, no sé, me parece como buena práctica de programación, ante la duda, ponerle el 0 ahí porque eso puede estar en cualquier parte del código, Sí. ¿no? No, digo, esto va a estar en la configuración al principio porque yo sé que está ahí. Ah, está bien. Si, digamos, como yo sé que esto es una rutina de configuración, seguro va a estar al principio. No voy a poner una rutina de configuración en medio del código. Claro. No es que el programa está haciendo algo y de golpe se acordó que tiene que configurar el conversor analógico digital. El conversor analógico digital se configuró al principio. Claro, ¿Se entiende? Por eso no me tomo esa prolijidad
podría hacerlo, pero en realidad no es necesaria porque yo sé cuándo se va a ejecutar esta rutina y sé positivamente no se va a ejecutar en otro momento. Perfecto. Lo que sí podría pasar es que por alguna razón extraña yo podría necesitar que cambiar el comportamiento de la interrupción, porque yo así la estoy configurando para que se active por un flanco descendente. Yo por alguna razón podría necesitar que ahora pase a activarse por un flanco ascendente. Ahí sí tendría que reconfigurar el puerto y sí, como vos decís, tendría que asegurarme forzar un 0 en un bit y un 1 en el otro y asegurarme que esté así. Como yo sé que no voy a reconfigurar la pata de interrupción externa 0, lo hago de esta manera. Perfecto. Bárbaro. Bueno, esto fue la configuración de la interrupción externa 0, para que sea por flanco descendente. Lo siguiente que yo hago es habilitar la interrupción, porque ¿qué pasa? Este registro es el registro de configuración. Con esto yo configuro el comportamiento de la interrupción. Por otra parte, yo en algún lado tengo que decir, bueno, está bien que la interrupción externa 0 genere interrupciones. Eso lo hago en otro registro que se llama EIMSK, External Interrupt Max Register. Este registro lo que hace es habilitar las interrupciones externas. Como este micro tiene 2, solamente son útiles los 2 bits menos significativos. El bit 0 habilita las interrupciones externas de int 0, el bit 1 habilita la interrupción externa del int 1. Si el micro tuviera más interrupciones externas, que hay micros que lo tienen, los otros bits se usarían para eso. Como yo necesito habilitar la interrupción externa de int 0, yo tengo que poner un 1 en el bit menos significativo de EIMSK. Que eso es lo que hago acá. Pongo un 1 en el bit int 0, que si vamos a acá vemos que int 0 vale 0. Entonces como int 0 vale 0, acá yo le haría 1 desplazado 0 veces, es decir, un 1 en el bit menos significativo, eso lo cargo en el dummy res y el dummy res lo mando a EIMSK. Como yo sé que EIMSK arranca con todo en 0, yo sé seguro que el único lugar donde va a haber un 1 es el bit menos significativo, y con eso yo habilito la interrupción 0 por flanco descendente. Si bien yo les puse acá los desplazamientos, acá al costado les pongo en qué valor queda el registro. ¿Sí? ¿Podrías repetir? Después lo subo al campus. Sí. ¿Podrías repetir rápido último? lo de ISC cuando haces el 0,1 para que quede por un flanco descendente? Sí, es esto de acá. Yo con estos 2 bits menos significativos controlo el comportamiento de la interrupción 0. Porque ¿cómo puede dispararse la interrupción 0? Puede dispararse porque el pin está en 0. Entonces yo pongo 2 ceros. Por cualquier cambio del pin, es decir, el pin cambia de 0 a 1 o de 1 a 0, que sería como pin change, yo quiero generar interrupción, para eso escribo 0,1. Si yo quiero que la interrupción se genere solamente cuando hay una transición de 1 a 0 en ese pin, escribo un 1,0. Y si yo quiero que haya una interrupción cuando el pin cambia de 0 a 1, escribo un 1,1. ¿Se entendió? Sí, eso sí. Y después ahí no y eso lo hago acá. Sí. Y eso lo hago acá. Pero que básicamente lo que hago es escribir un 0,2. Una pregunta, Pedro. Sí. ¿Por qué? Debe ser por una cuestión, digamos, de prolijidad y de diseño, ¿no? Pero, ¿por qué se separan estas dos cosas? Ya que nos sobran, digamos, bits en ambos registros. ¿Por qué no hacer todo en uno, digamos? ¿Es una cuestión de prolijidad o porque se suele hacer así en el diseño de micros? Hay varias razones. Por un lado, por la arquitectura propia del micro. Vos pensás que poner un 1 o un 0 en esos registros finalmente implica que una cierta parte del hardware del micro habilita o no interrupciones. Entonces, como vos decís, como sobran registros, te queda una arquitectura de hardware de microcontrolador mucho más simple si vos dedicás un registro de 8 bits exclusivamente a configurar interrupciones externas. Tenés 2 nada más, podrías tener 8, pero te queda una arquitectura muy simple si vos definís que un registro controla solo las interrupciones externas y otro registro controla las interrupciones del conversor AD, por ejemplo. Vos podrías hacer las dos cosas juntas, poner un único registro, todos los controles de interrupción, pero te quedaría una arquitectura de microcontrolador más compleja internamente. Claro, claro. Está bien, gracias.
Perfecto. Bueno, lo que decíamos acá, bueno, con este 001 habilito las interrupciones externas 0 en EIMSK y de esta manera quedó configurada la interrupción externa. Perdón, ¿puedo hacer una ¿Quedó consulta? alguna duda de la interrupción? Sí, dale. En la tablita esa en donde configurás cómo va a ser el tema de la interrupción, si es que está en 0, si es si cuando sube el flanco, si cuando baja. O por flanco, claro. o por estado. Sí. ¿Cuál es la diferencia? O sea, sí. ¿Cómo es el tema de una interrupción cuando esté en 0? ¿Lo llama todo el tiempo? Entiendo cuál sería la de flanco descendente. No entiendo la diferencia entre la de flanco descendente y la de está en 0. Perfecto, no quería meterme tanto para no marearlos, pero ya que surgió la pregunta les explico. No, si no, uno tiene su código de... No pasa nada, le dejamos... No hay problema, está bien, porque no nos quiero marear demasiado, pero también es bueno que si surge se aclare. Uno viene ejecutando su código, llamémosle principal, que hace, qué sé yo, prender el LED. Y lo único que hace es prender el LED, se fija el estado del bit T y prende el LED, se fija el estado del bit T, prende el LED, y es lo único que está haciendo. Viene la interrupción externa. Y supongamos que tenemos dos fuentes de interrupción, la interrupción externa y también la de pin change. Entonces yo estoy ejecutando la interrupción externa, que fue lo que se disparó, y al medio viene también la interrupción de pin change. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Tengo una interrupción adentro de otra interrupción. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que dejar de hacer lo que está haciendo la primera interrupción para atender a la segunda? ¿Tengo que esperar que termine la primera y recién ahí atender la segunda? Es una decisión de diseño. Se pueden hacer ambas cosas de acuerdo a qué tan importante sea cada interrupción. Pero yo tengo que tener mecanismos para poder contemplar los dos casos. Es decir, que se termine de hacer lo que estoy haciendo y recién ahí se pasa a atender la segunda fuente de interrupción, o que la segunda fuente de interrupción corte lo que se está haciendo, sea código principal o sea otra rutina de interrupción. ¿Sí? ¿Cómo resuelve por hardware el microcontrolador esto? El microcontrolador, cuando entra a una rutina de interrupción, inhabilita las otras interrupciones. ¿Sí? Hay un bit, ahora lo vamos a ver, que es de interrupciones globales. Entonces, cuando se entra a una rutina de interrupción, nadie más puede interrumpir durante el tiempo que se ejecuta la rutina. ¿Por qué? Porque cuando se llega a la instrucción final, al RETI, ese RETI, entre otras cosas, lo que va a hacer por hardware, es decir, no tiene que hacerlo uno, sino que automáticamente se hace, se vuelve a habilitar todas las interrupciones que estuvieran disponibles. Ahora bien, supongamos que la segunda fuente de interrupción fuera por flanco, es decir, una transición de 1 a 0. Yo vengo ejecutando mi código principal. Se ejecuta la rutina de pin change, estoy en la interrupción de pin change. Sucede un flanco de 1 a 0 de la interrupción externa 0, pero como yo estoy dentro de la rutina de pin change, no le doy bola. Termino de ejecutar la rutina de pin change, ¿y qué debería pasar? Y debería ejecutarse la rutina de interrupción externa 0. Pero ¿qué pasa? La rutina de interrupción 0 solamente se dispara por una transición de 1 a 0. Y ya pasó la transición de 1 a 0. Entonces no se genera esa segunda interrupción. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo hago yo para que suceda la segunda interrupción? Configuro la interrupción externa por nivel. Es decir, quiero que se interrumpa cuando esté en 0. Entonces, ¿qué sucede en ese caso? Se ejecuta el código principal, entra la rutina de interrupción de pin change, estoy en la rutina de interrupción de pin change y se pone a 0 el pin de interrupción externa 0. Como están deshabilitadas las interrupciones, no pasa nada en ese sentido y se sigue ejecutando la rutina de pin change. Cuando termina la rutina de pin change, se vuelven a habilitar las interrupciones y como la interrupción externa 0 está configurada para que se dispare por nivel 0 y el nivel 0 sigue estando cuando termina la rutina, ahí se ejecuta la segunda interrupción. ¿Se entiende cuál es la diferencia de ejecuciones de acuerdo a si configuro por flanco o por estado? En la configuración por flanco, si yo no atendí la interrupción en el momento en que sucedió el flanco, me la perdí. Si yo configuro por estado, mientras se mantenga el estado, en algún momento esa rutina se va a atender. Esa es la diferencia. Bárbaro. Gracias. Perfecto. ¿Quedó claro? ¿Alguna otra duda sobre la interrupción externa? Por eso, no quería marearlos tanto porque ya estamos pensando cómo se ejecuta el código con dos rutinas de interrupción anidadas, pero bueno, también es una duda que puede surgir. Bueno, pasamos ahora a pin change. ¿Cómo trabaja pin change? Nos vamos a la hoja de datos. Perdón que te interrumpa y no te deja avanzar más, pero en uno usaste STS. Bueno, tenemos hasta las 10 de la noche. Mira.
En uno usaste STS y en otro usaste out. ¿Esos por dónde están en el micro o no? Me descubrieron. Me descubrieron, sí. Sí, out se usa para escribir en los registros que están en las primeras 64 posiciones de memoria. ¿Por qué? Porque cuando se diseñó el micro originariamente se pensó que no se iban a necesitar más de 64 posiciones para estos registros de configuración. A medida que le fueron agregando periféricos, descubrieron que necesitaban más registros que 64. Entonces los tenían que poner fuera del espacio de registros de configuración. Entonces los pusieron como parte de la memoria normal del micro. Entonces uno, como está en la zona de memoria, llamémosle normal del micro, tiene que accederlos con STS, a pesar de que son registros de configuración. Entonces, hay registros como EIMSK, que como están por debajo de los 64 bytes, se pueden acceder con out, y hay registros que como están por encima de eso, hay que accederlos con STS. Perfecto. ISOs inversas, ¿no? Obviamente int y LDR. Perdón, ya que estamos con eso. Fíjense que eso, la dirección está acá. Con los Sí. puertos más altos funciona de una forma similar, porque en el TP2 quise usar un puerto que Exactamente, con todos los registros. que no me lo tomaba porque se excedía de rango. Sí, pasa lo mismo. Son registros de configuración en general. Exactamente, es exactamente lo mismo. Estás accediendo a un puerto que está por arriba de, si no me acuerdo mal, de 64 bytes, el límite. Eso está en in y out. Si nos fijamos la instrucción out, out, ahí está, el espacio, el IO space. Que el IO space, si no recordamos mal, eso también lo va a explicar un poco más en detalle Fabricio hacia el final, las distintas zonas de memoria que tiene el microcontrolador. Ahí está las ABR memories. Fíjense que el IO space, ¿dónde está el espacio? Acá está, llega hasta 0003F. ¿Sí? Cuando yo necesito acceder por arriba de eso, tengo que cambiar de instrucción. Pero sí, el problema por el cual no pudiste acceder al puerto es ese. Por eso, algunos registros hay que accederlos con STS y otros con out. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿O pasamos a pin change? Listo, nos vamos a pin change entonces. Seguimos en interrupciones externas. Y nos vamos a pin change. Perdón, y antes de todo eso está la habilitación de la interrupción, el EIFR, ¿sí? Que es el que está seteado. Hacemos a pin change rápidamente. Acá, pin change. El tema es que, como les dije, había 24 bits que se podían configurar como interrupciones. Esos 24 bits, que son bits de puerto, están agrupados en 3 grupos de 8. Y la habilitación es en cascada. Primero uno tiene que habilitar el grupo de 8 que le interesa, y una vez habilitado el grupo de 8, que está el bit que a uno le interesa, necesita habilitar el bit individual, ¿sí? Uno podría decir, bueno, podría habilitar el bit individual y ya. Pero bueno, está este control granular de si quiero habilitar de a 8 bits de puerto o no. Entonces, los bits de grupo de 8, llamémoslo así, están controlados en el PCI-CRE, ¿sí? Que es este que estamos viendo acá, PCI-CRE. Grupo de 8 y el bit 2, el tercer grupo de 8. ¿Sí? Como el bit que yo quiero configurar está en el grupo, en el primer grupo de 8, en el PCI E0, yo necesito un K. ¿Sí? PCI int de 0 a 7. ¿Sí? Cualquier cambio en los PCI int de 0 a 7 va a generar una interrupción. Y eso es lo que hago en el código. Yo pongo un 1 en el PCI E0, los 8 bits menos significativos que pueden generar interrupción por pin change. Una vez que habilité ese grupo de 8, necesito habilitar el bit individual. Y eso lo hago en el PCI
PCMSK. Hay 3 registros PCMSK. Uno para los 8 más significativos, uno para los 8 del medio y uno para los 8 menos significativos. PCMSK2 es para los más significativos, PCMSK1 es para los del medio y PCMSK0 es para el grupo menos significativo. Como yo quiero habilitar a PCInt 0, necesito poner un 1 en el bit menos significativo de PCMSK0, que es lo que hago acá. Pongo un 1 en PCInt 0 y ese 1 lo escribo en PCMSK0. De esa manera yo configuré que el bit menos significativo del grupo de 8 bits menos significativo de pin change habiliten interrupción. Tengan en cuenta que los bits de pin change dependen de cada micro en particular. Particularmente en la Mega 328, si vamos al pin configuration, vamos a ver que los bits de pin change están acá. ¿Sí? Son estos que es en PCInt, y fíjense que no están todos. ¿Sí? Está PCInt 0, PCInt 1, 2, 3, 4, pero no están los 24 pines de PCInt. ¿Sí? Por eso ustedes tienen que ir a la hoja de datos y cuando quieren habilitar algo por pin change, tienen que ver en qué puerto está, tienen que buscar el PCInt que quieren habilitar y tienen que ver en qué puerto está. Bueno, de esa manera configuré pin change y finalmente lo que hago con SEI, como les decía, había instrucciones que to register, con SEI habilito todas las interrupciones que tenga configuradas. En particular en este momento tengo configuradas la interrupción de pin change del bit menos significativo y la interrupción externa a 0. ¿Alguna duda hasta acá de la configuración de interrupciones? Bueno, ¿hay alguna duda escrita? No, tampoco. Interrupciones. ¿Cuál es mi Se entrecorta principal bastante, profesor, de ahora. ejecución? Leer el bit T y escribir la salida en función del valor del bit T. Por eso. Ah, ok. Bueno, la pregunta es si había alguna duda con respecto a la configuración de interrupciones. Si no, pasamos a ver qué es lo que hace el main. El programa principal lo único que hace es escribir salida, que lo que hace es mirar el valor del bit T y prender el LED en función del bit T. Fíjense que hay una sola tarea, digamos, en el bucle principal. ¿Por qué? Porque las tareas de lectura están hechas por interrupción. Entonces vamos a ver la primera interrupción, la de la interrupción externa a 0. Y bueno, la rutina de escribir salida es la misma que vimos en el ejemplo anterior, así que no tiene mucho sentido analizarla. Rutina de interrupción externa a 0. Fíjense que el label donde empieza es ISRInt 0, que es lo que puse en la configuración como el lugar de jump para el vector de interrupción. Entonces lo que hago es, bueno, si el bit T está en 0, salto a la siguiente instrucción. La siguiente instrucción es un reti. Significaba que el bit T estaba en 1, lo pongo en 0, salgo. ¿Sí? Básicamente lo que hace es lo mismo que hacía la rutina de lectura. Me fijo el valor del bit T en función del valor del pin del puerto. Ahora vamos a la rutina de interrupción pin change. Si la miran van a ver que es exactamente igual, excepto que los labels se llaman distinto. Uno se llama T0B, el otro es T0A. Uno salta a T0A y el otro salta a T0B, pero tiene exactamente las mismas instrucciones. Con lo cual uno esperaría que su comportamiento sea similar. Sin embargo, si cuando bajamos el código al microcontrolador, vamos a poner primero la interrupción externa 0. ¿Sí? Ahora tenemos el pulsador puesto en la entrada de la interrupción externa 0. El LED está apagado, yo pongo la interrupción externa en 0, se genera la interrupción y el LED se prende. Cuando yo suelto el botón, como ya se produjo el flanco de 1 a 0, el LED sigue prendido. Cuando yo vuelvo a generar una interrupción, el LED se apaga.
Genero interrupción, el LED se prende. Genero interrupción, el LED se apaga. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué pasa cuando ejecuto pin change, que es este otro pin. La interrupción de pin change, ahora el puerto está en 0, perdón, el puerto está en 1 porque yo tengo habilitada resistencia de pull-up, yo fuerzo un 0, el LED se prende. Cuando yo suelto el pulsador, vuelve a haber un 1, entonces vuelve a haber un cambio en el pin, se vuelve a ejecutar la rutina de interrupción y el LED se apaga. Entonces, ¿cuál es la diferencia de comportamiento en ambas rutinas? Cuando yo estoy en interrupt external 0, cada vez que yo aprieto el pulsador, el LED cambia de estado. Cuando yo estoy en pin change, el LED está prendido cuando yo mantengo apretado el pulsador, y cuando yo lo suelto se apaga porque se genera una segunda interrupción de pin que vuelve a cambiar el estado del bit T. La idea era mostrarles cómo exactamente el mismo código, de acuerdo a cómo está configurada la interrupción, genera un comportamiento distinto. ¿Sí? Lo otro que aprovecho para mostrarles es, como este es un botón nuevo, la transición es clara, es decir, el 1 es 1 y el 0 es 0. Yo ahora estoy en la interrupción externa 0. Yo lo aprieto, genera interrupción, y la interrupción es estable, entonces el LED sigue prendido. Vuelvo a generar interrupción, el LED se apaga. Genero interrupción, el LED se prende. Genero interrupción, el LED se apaga. Ahora, si yo tengo un botón un poco más viejo, o tengo algo que genera una transición no tan limpia, por ejemplo, cable, cuando yo genero la interrupción, dándole en int 0, a ver, se vea mejor. Fíjense que ahora la interrupción no es tan limpia. Yo lo puse a masa y de todos modos no se generan las interrupciones. Ahí se genera, lo suelto, pero no se volvió a prender. Lo volví a insertar y tardó en prenderse. Es decir, el comportamiento es un poco más errático. Lo mismo si yo ejecuto la interrupción de pin change. Yo antes tenía un comportamiento más estable con pin change, ahora yo saco y pongo, y a veces cambia y a veces no. ¿Esto a qué se debe? A que cuando yo utilizo algo un poco más berreta, como un cable para forzar la señal, yo cuando estoy insertando el cable en el pin, no genero una única transición, sino varias. Y cada una de esas transiciones genera una interrupción. Con lo cual yo debería, si no uso un botón preparado para eso, con un mecanismo que genere una señal limpia, tengo que generar algún tipo de mecanismo que me permita censar si realmente hubo una transición o no. Que eso lo vamos a ver un poco más adelante, que es lo que se llama el debouncing, es decir, evitar el rebote de la señal. Si yo pusiera un osciloscopio en el pin cuando uso el pulsador de buena calidad, vería que tengo una señal limpia con una transición de 1 a 0. Pero si yo pusiera el osciloscopio cuando uso el cable, vería que tengo muchas transiciones de 1 a 0, 0 a 1, 1 a 0, 0 a 1, tengo 4 o 5 transiciones antes de que la señal se estabilice. Y como cada una de esas transiciones sucede en un tiempo mucho más grande que el tiempo de ejecución de la rutina de interrupción, todas esas interrupciones se van atendiendo y van cambiando el valor del bit T. Y el resultado es que el LED se prende y se apaga de manera errática. ¿Sí? Bueno, esto es un poco lo que quería mostrarles. Quería mostrarles también la parte de, digamos, cómo escribir código con todos los labels que están en los archivos de dev, y mostrarles un poco cómo, a pesar de que la rutina de interrupción tiene el mismo código, puede generar comportamientos distintos de acuerdo a cómo esté configurado. Y bueno, eso es un poco el tema de la clase de hoy. Dudas, consultas de los trabajos, estamos a su disposición. Podemos ver ahí volver a... en el ABR Studio creo que tenés el 6 o el 7, no sé cuál es. ¿Cómo se ven los puertos y los registros y eso? El ABR Studio 7. El ABR Studio 7. Sí, pero pensé que estaba más o menos claro, pero sí, no hay problema, lo vemos. Supongamos que queremos simular, vamos a hacer el de polling, no podemos usarlo en este mismo. Nosotros para simular usamos el botón de Start Debugging, entonces arrancamos el debugging
Y fíjense que tengo una ventana de proceso de estatus, que todas estas ventanas se pueden activar desde acá, ¿sí? Debug Windows, y acá yo tengo las ventanas de todo lo que necesito ver. La de proceso de estatus es la que vimos ahí, y No la veo de la IO pantalla, no es la sé. que tenemos acá. Sí. Ah, perdón, no sé si estoy compartiendo, creo que dejé de compartirla. Sí, dejé de compartirla, perdón. ¿Ahora se ve? Vamos de vuelta. Yo arranco la simulación con el Start Debugging and Break. Entonces empieza la simulación y se detiene No, en no la se primera ve todavía, instrucción, que es el profesor. salto de Ahora, configuración. ahora va a empezar a presentar. Acá tengo la ventana de Processor Status y de IO. Todavía no se ve, profesor. Ahí Ahora se sí, ve. ahora sí. Estaba ahí cargándose. Sí, Yo tengo demora un marcado como poquitito, pero yo compartido. sé. Ah, está bien, había un delay. Sí, ahora sí. Ah, listo. Entonces, bueno, yo lo que apreté ¿Qué mostraste es para este llegar a eso? botón que dice... Acá estoy en el código que vimos habitualmente. Arrancamos el botón de Start Debugging and Break, que es este que tiene un play con un pausa. Y esto lo que hace es arrancar el simulador y detenerlo en la parte de configuración. Una cosa importante si usan el simulador que me pasó a mí. El simulador por defecto no genera interrupciones cuando uno cambia los pines de los puertos. Uno tiene que configurarlo para que haga eso. Y eso está en Options. Debugger. No, perdón, el simulador, en Tools. Perdón. En Tools, Tool Settings. Fíjense que hay una opción que dice Mask Interrupts While Stepping en falso. Esto por defecto está en verdadero. Cuando esto está en verdadero, significa que no se generan interrupciones en el simulador. Entonces a ustedes les va a pasar que van a poner un 0 en IE0 o van a cambiar un pin de pin change y van a ver que el código se sigue ejecutando y no entra la rutina de interrupción. Eso es porque por defecto el simulador no atiende interrupciones. Para cambiar eso tienen que venir acá, que está en Options, Tools, Tool Settings, Mask Interrupts While Stepping y lo tienen que poner en falso. De esa manera se generan interrupciones cuando uno cambia, pone los pines de los puertos que generan interrupciones y se activa. ¿Sí? Eso es importante que lo hagan porque si no van a simular y van a ver que no se ejecuta la rutina de interrupción y van a pensar que es porque está mal configurada y no, es porque el simulador no la atiende. Lo otro que les decía es que estas ventanas que dicen IO, Processor Status o Memory están en la parte de Debug, Windows, que acá están listadas. Processor Status, IO, acá abajo está Memory. También tienen otras que son Disassembly Register, pero nos vamos a llenar de ventanas si abrimos todo. Okay. Bueno, empezamos a ejecutar. Saltamos a la configuración, cambia el registro, cambia SPL. Acá cambian los registros de configuración. Se configura todo. Fíjense que ahora cuando ejecute el 6 se va a habilitar la interrupción global del status register. Fíjense que ahí quedó marcada en rojo. Bueno, y con esto pueden simular las interrupciones. Si ustedes van, por ejemplo, a External Interrupt, acá pueden poner, acá tienen los valores de los registros. Acá están los PCMask, fíjense que está configurada la interrupción del bit 0. Fíjense que está habilitada la interrupción externa 0 por flanco descendente. Bueno, no sé, ¿alguna otra duda? Sí, recién estaba viendo los PCMask 0, 1 y 2. ¿Hay alguna razón por la que el 15 no se use? ¿O no esté para poder modificarlo? Lo miramos, a ver. Los PCMask. Vamos a los PCMask. PCMask va de 16 a 23. Y
PCMask 15 no está definido. No, desconozco por qué. Supongo que puede ser particularmente en este micro no esté definido, o puede ser que en general para los ABR no esté definido. Ok. Sospecho que es específico del Atmega 328P. Capaz que mirás otro micro y sí lo tiene definido al PCIe 15. Pero no hay una razón particular para que sea así. Gracias. Bárbaro. ¿Alguna otra duda? Es una mini consulta. La resistencia de pull-up de la que usamos en el TP2, ¿hay alguna forma de testear si están dando la interna? Porque yo y seguí los pasos, yo supongo que están dando, pero... No, así como para testearla, no claro, hay forma de testearla, pero si vos escribís un 1 en el port del puerto, debería estar activada, que es lo que hago acá. Sí. Donde dice port de pull-ups activados. Claro, bueno, no, listo. ¿Yo qué estoy haciendo? Estoy escribiendo F por D. Yo voy a tirar algunas ideas que Debería... yo voy a tirar algunas ideas que quizás ayuden. Primero, lo que pueden hacer justamente es poner la resistencia de pull-up de salida y escribir un 1 y ver que realmente tengan 5 volts con un tester. Después la pueden apagar, escribir un 1 y entonces ya no es tan seguro que vean 5 volts, pueden ver cualquier otra tensión. O pueden poner una resistencia muy alta a masa y con la resistencia de pull-up van a ver los 5 volts más o menos cerca y sin la resistencia de pull-up van a ver prácticamente 0 o una tensión bastante más baja, ¿no? Ahora, si escriben la resistencia de pull-up y escriben un 1, ¿no? Entonces lo que van a tener es un divisor resistivo. Y con eso incluso hasta pueden calcular la resistencia de pull-up, que debe ser más o menos parecida al resultado que tengan a la que esté en las hojas de datos. Ok, gracias. Están buenas las ideas. Perdón, tengo otra pregunta. Sí. Los Interrupt Flag Register, ¿para qué son? Sí. No sé si lo dijiste. A ver, vamos a verlos de vuelta. Los registros, perdón, ¿cómo se llaman? Interrupt Flag. Los flags, digamos. A ver si son estos. Los EIFR. Claro. Estoy mostrando en pantalla EIFR. Es EIFR. Bárbaro. Bueno, vieron que había polling e interrupciones, ¿no? Sí. Que fue lo que empezamos a hablar. Bueno, yo podría hacer polling de la interrupción externa 0 en vez de hacer trabajando por interrupción. ¿Y cómo hago el polling? Porque la interrupción externa 0 no tiene un puerto asociado que yo pueda mirar si está en 1 o en 0. Entonces yo en realidad lo que miro es el bit menos significativo de EIFR. Cuando en la interrupción externa 0 hago una transición de 1 a 0, este bit se va a poner en 1. Si yo tengo habilitadas interrupciones, va a generar una interrupción. Si no, este bit se va a poner en 1 y yo en mi rutina de lectura de cosas puedo leer este bit. Y leyendo este bit sé si el int 0 se activó o no. Sería una forma de trabajar un dispositivo que genera interrupciones por polling. Ok. ¿Y por qué los puedes escribir entonces? Si a uno lo que le va a interesar es leerlos por lo general. Porque yo puedo no querer darle bola a esa interrupción. Si yo leo y hay un 1, perfecto. A ver, pasa de esta manera. Yo estoy trabajando por polling. Hay una transición de 1 a 0 en IE0 y ya tengo configurada por flanco descendente. Ese bit se va a poner en 1. Perfecto, yo lo leí y atiendo la interrupción. ¿Cuándo se vuelve a poner en 0 ese bit? Nunca, lo tengo que poner a 0 a mano yo. Por eso necesito que sea de escritura.
Perfecto. Cuando trabajo por interrupciones, ese 0 se pone automáticamente. Pero cuando yo no trabajo por interrupciones, lo tengo que escribir yo, lo tengo que forzar yo. Ok. Genial, gracias. De hecho, si te fijas abajo en la descripción dice, el flag se pone en 0 cuando la rutina de interrupción se ejecuta. Pero si yo no estoy trabajando por interrupciones, sino por polling, la rutina nunca se ejecuta, entonces lo tengo que poner a 0 yo a mano. Claro, claro. Siguiente duda. Perdón, hola. A veces cuando uno mira los programas en C de Arduino, generalmente cuando se quedan escuchando una interrupción, se quedan como en un while y si no me equivoco como que lo ponen a dormir, ¿no? Le hacen un sleep al micro. Sí. Acá también se hace, haríamos algo así, o no sé cómo hacer un sleep acá, o es un jump a main de nuevo. No, acá lo que estamos haciendo en el ciclo principal, digamos, claro, acá nosotros en el ciclo principal lo que estamos haciendo es permanentemente escribimos el LED en función del bit T. Nosotros acá podríamos poner el micro a dormir y que la escritura sea también una interrupción, o sea, algo que se hace dentro de la rutina de interrupción. ¿Sí? O sea, hay una acá rutina. Nosotros particularmente tenemos el micro siempre despierto. Sí. Todavía no llegamos a eso, pero sí, hay formas de poner a dormir el micro. De hecho, hay formas de ponerlo a dormir parcialmente. Puedes poner a dormir los periféricos, pero que el procesador siga andando. Puedes dormir el procesador, pero que los periféricos puedan despertarlo. O podés dormir al procesador y que solamente un reset lo despierte. Buenísimo. Gracias. Eso está cerca del final. Si se fijan en el cronograma, va a ver que una parte que habla de Power Mode es eso. Pero para no agregarle complejidad a lo que estamos haciendo, asumimos que el micro siempre está despierto, siempre está atendiendo todo, está todo prendido, está consumiendo al mango y el micro está atento a todo. Pero sí, hay formas de ponerlo a dormir para que consuma menos. Siguiente duda. Vamos, pregunten, aprovechen. Este es el momento de preguntar, vamos. Creo que van a surgir más dudas cuando nos pongamos a programar con esto. Y con el... Listo, entonces, no sé si llego a hacerlo ahora, pero trataría de que a más tardar mañana ya esté subido este código, así ustedes pueden probar variaciones de esto y pueden jugar con esto y obviamente pregunten. Y bueno, volviendo al tema del miércoles que viene, la idea es hacer el miércoles que viene y el otro 2 simulacros de parcial. Obviamente vamos a corregirlos esos ejercicios y marcar qué es lo que está bien o está mal, pero no tienen ningún tipo de influencia en la nota del parcial. ¿Este tema también entraría, vos dijiste? Sí, interrupción externa, tanto por interrupción por IE0 como por pin change, entra. ¿Podría subir el video entonces en estos días por ahí para poder verlo de vuelta? Sí, la idea es que para el viernes esté subido el código y el video como en todas las clases, está en el canal de YouTube. Sí. Gracias. Sí. Y como les decía, la idea de las clases que vienen los próximos 2 miércoles es simulacro de parcial. Perfecto. Así como está el simulacro de incendio, vamos a tener simulacro de parcial. Y por ahí se puede dejar para el final, a lo mejor algún momento para hacer alguna duda. Sí, por supuesto. Si quieren hacer eso, hacemos eso. Sobre todo el miércoles que viene, que la idea es hacer un ejercicio que se resuelve en menos de 1 hora. Entonces podemos poner, por ejemplo, 2 horas de tiempo de entrega y en la tercera hora de 9 a 10 contestamos dudas. Sí, perfecto, vamos a hacer eso. Bueno, gracias. Perdón, yo entré un cachitito tarde. ¿Va a ser con el Admel Studio abierto o la onda es que lo hagamos? O sea, sí, van a estar en su casa, así que pueden tener todo. Si hay otra persona resolviéndolo, no nos vamos a enterar. Sí, se puede hacer así. Ok, pero legalmente hasta podría usar el debugger para ver que lo que estoy haciendo está andando. Obvio, es más, es imperativo que usen el debugger, que estén cancheros en el uso del debugger para no perder tiempo cuando están haciendo el parcial. Sí, desde ya. Por eso la idea de hacer las simulaciones, que ustedes tengan una estimación del tiempo que lleva a resolver un ejercicio. Buenísimo. Es más, traten de aprovechar hasta el último minuto, traten de simularlo, pasarlo por el Admel Studio, todos los ejercicios, todo lo que puedan,
simularlo, poner casos límites, todo eso, ¿viste? Porque eso después de ayudar a detectar errores y fallos. Sí, se perdió al final, pero se entendió la idea. Pruébenlo antes de entrarlo. Se entrecortó al final. No, Sí, la idea es que prueben antes de entregar. claro. Exactamente. ¿Vos ahí, Pedro, estás usando el 6.2 o el 7 es ese? El 7, Ah, el 7. el 7 estoy usando. Para ser exactos, estoy usando 7. A ver si aparece la ventana. No, porque yo tengo instalado en una el 4.19 y en otra el 6.2 porque no me decido. O sea, Sí, son... el tema del 4, sí, el 4.19 es mucho más liviano, anda mucho más rápido y se puede hacer lo mismo. El problema con el 4.19 es que no podés configurar el programador del ABRDUDE para que sea independiente del proyecto. Tenés que hardcodear el nombre del .exe que vas a grabar. Ese es el problema del 4.19. No acepta como parámetro el nombre del proyecto, cosa que vos puedas poner un archivo ex dependiente del proyecto. Está bien. Bueno. ¿Alguna otra duda? Si no, los dejo para que vayan a comer y subo esto y podemos practicar a partir de mañana. Ok. Buenísimo, muchas gracias, Pedro. Buenas noches. Listo, entonces si no hay más nada, los despido a todos. Muy buenas Chao, noches.